Listo, buenos días chicos, bienvenidos. Espero pues que nos volvamos a encontrar. Sabemos que ya tenemos horario fijo, siempre nos vamos a encontrar estos días, el día jueves a esta hora. Vamos a trabajar solamente 2 horas a la semana. Recordemos, teníamos una actividad de hace más o menos 15 días. Esa actividad de hace 15 días era tener que hacer un resumen pequeño, ¿cierto? Sobre lo que fue la Revolución Francesa. Ahí muestra todo el proceso, fue un documental, más o menos que dura una horita larguita, donde ustedes les describían lo que era el desarrollo, los hechos que llevaron a un pueblo, ¿cierto?, a liberarse de sus opresores, especialmente con todos, digamos, esa desigualdad que se generaba en su época. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con Revolución Francesa, para luego pasar a la segunda parte de la Revolución Francesa, es lo que nosotros conocemos como Imperio Napoleónico, todo lo que tiene que ver con Napoleón Bonaparte, ¿listo? Entonces, ustedes les va a pedir el favor que ingresen a su plataforma desde su computador, ingresen en la plataforma desde su computador y puedan, por favor, descargar la guía que les voy a mostrar a continuación sobre Revolución Francesa. ¿Listo? Esta guía la vamos a desarrollar durante estas 2 horas. Yo les voy a ayudar a desarrollar algunos puntos, ustedes van a completar otros. Terminando las 2 horas, voy a habilitar la plataforma para que ustedes me suban la evidencia de la guía desarrollada. ¿Listo? Que esa va a ser su segunda nota de Revolución Francesa. Bueno, entonces, por favor, en nuestro cuadernito, los que hicieron el resumen en el cuaderno ya deben tener marcado segundo periodo. Los que no, y pues hicieron su resumen, pues al ladito escriben segundo periodo. Hoy vamos a trabajar el aplicativo sobre Revolución Francesa. Entonces, como título vamos a escribir Revolución Francesa. Les voy a poner más o menos la pantalla para que ustedes alcancen a ver. Dicen si la corro. Lo escribimos como título Revolución Francesa. Bueno, como ustedes estuvieron muy pilas y yo estaba revisando lo que eran sus resúmenes, no los he terminado todavía de revisar, estoy calificándolos. Hay unos que ya les coloqué nota, me parece. Y entonces vamos a hacer un pequeño chequeo sobre qué saben de la Revolución Francesa. Bueno, ¿qué encontraron de interesante dentro del video? No todos a la vez. ¿A quién decapitaron? María Antonieta. María Antonieta, sí. Sí. Y a Luis XVI. Luis XIV, el buen Luis. Sí. A ellos dos lo decapitaron porque querían que el poder del rey se abdicara totalmente al pueblo. Ellos entregaron la abdicación, o sea, le entregaron el poder al pueblo, pero no querían dejar que ellos más adelante retomaran nuevamente el control con apoyo de España, ¿cierto? Entonces lo que hicieron fue decapitarlos para darles ejemplo al pueblo y a los nobles. Algo interesante también que encontrábamos ahí en la Revolución Francesa es que los pobres campesinos no tenían nada que comer y seguían sacándole impuestos, más impuestos, y quemaron una cárcel, ¿cierto? ¿Cuál fue esa cárcel que quemaron? Que era como símbolo de ese terror, de ese... La Valletta. La Bastilla, la cárcel de la Eso. Bastilla. Y que o sea, y que el dueño y no sé qué, y lo empezaron a golpear hasta que lo mataron, algo así. Sí. Sí. Bueno, lo interesante de esto es que el año pasado nosotros estábamos viendo feudalismo, imperio bizantino y demás, y vimos lo que fue el feudalismo, que era el trabajo de tierras, ¿no? Y que eran entregados a los señores feudales. Resulta que eso es como la continuación de la historia, ¿cierto? Porque ya entramos a Francia específicamente, recordemos que nosotros vimos la conformación del imperio carolingio, ¿cierto? Con Carlomagno y todos ellos. Esa es la continuación de la historia. Entonces, ¿qué pasa después digamos, de ese imperio? Sabemos que ya se reduce a Francia a monarcas, ¿cierto? Y esos monarcas van a ser tristemente explotadores de este pueblo. Bueno,
En sí, la Revolución Francesa se va a desarrollar en 1789. Vamos a mirar qué acontecimientos. En este momento les voy a compartir mi pantalla porque les voy a mostrar la guía que hoy vamos a trabajar. Entonces, les voy a compartir, me esperan un momentico mientras que le comparto mi pantalla. Bien. Bueno, los que no han descargado la guía tienen en este momento la posibilidad de descargarla, por favor. Recordemos que está en la plataforma, dice Revolución Francesa. ¿No? En el escritorio. Bueno. Igual cuando terminemos las 2 horas, como les venía diciendo, vamos a subir el desarrollo de la guía por medio de foto. O si usted la desarrolla en forma virtual, pues también en la forma virtual, ¿no? Bueno. ¿Quién será familia? Regálame un momentico mientras que está cargando la guía, gracias. Bueno. Profesor, que la guía también la podemos desarrollar virtual. Sí, también la pueden desarrollar virtual, si se les facilita, ¿no? Pero hay personas que no, como que no, prefieren trabajarlas en el cuaderno. Listo, les voy a compartir en este momento mi pantalla, la guía. Me avisan si de pronto no la ven. Además. Profe, una pregunta. Dime. Como tal, la guía es del texto, ¿verdad? O sea, Sí, es de lo que está en el texto. Es un texto que nos ayuda a nosotros a ver sobre la Revolución Francesa, ¿cierto? Y es un texto muy pequeñito. De ahí la vamos a trabajar paso por paso, explicándola de acuerdo al video que ustedes vieron, de acuerdo al video y de acuerdo también. Ustedes. Regalen un momento que es que está un poquito demorada y la señal está un poco pesada. Ma. Perdón. Voy a dejar de compartir un momento porque es que está pesado un poco. Siempre a las 8 se pone un poco pesada la señal, entonces pues le pido un poquito de paciencia nada más. Bueno, entonces les voy a compartir lo que es la lectura. Les venía diciendo. Bueno, entonces, esa es la actividad que nosotros vamos a trabajar como guía el día de hoy, que es la Revolución Francesa. Bueno, primero lo que vamos a hacer es una lectura generalizada, vamos complementando con los hechos importantes que vimos en el video y en el documental. Recordemos que el documental abordaba parte de Robespierre, que es la época del terror, que es la segunda parte que nosotros vamos a abordar con el Imperio Napoleónico. Y abordaba parte, algo así como al final abordaba algo sobre las asechanzas o las grandes aventuras de Napoleón Bonaparte. Esa sería la segunda parte. Bueno, espero que todos estén en la lectura. Vamos a hacer una lectura guiada. A medida que vayan sacando preguntas, que tengan preguntas, dudas o inquietudes, de una vez las puedan resolver. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa. ¿Por qué decimos que es el cambio político más importante de Europa? ¿Por qué será?
porque cambió la Porque- forma de gobernar. Y la Sí. forma de pensar de todos los habitantes. Ujú. Perfecto. Recordemos que nosotros veníamos de una tradición de monarcas, emperadores, ¿cierto? Reyes, burocracia, ¿cierto? Aristócratas. Y resulta que ya el pueblo se puso a pensar y dijo, pero ¿por qué nosotros no cambiamos este modelo? Nosotros Profe. somos los que estamos sufriendo. A nosotros nos están explotando. ¿Por qué no hacemos que las cosas sean iguales? Que seamos libres y que tengamos derechos. Entonces se dice que es el cambio más trascendental que se da en este siglo, en el siglo XVIII, donde dicen, esperen, utilicemos otro método, utilicemos parte de un principio básico de los pueblos antiguos que son la democracia, ¿no? Bueno, de ahí se dice que se produce en Europa. El primer país que va a tener esa revolución en tipo de democracia, donde el pueblo se toma el poder, va a ser Francia. A medida que Francia hace esa revolución, se dice que los demás pueblos tuvieron miedo, especialmente una de las monarquías más importantes de Europa, que fue la de España, ¿cierto? Y parte de Alemania también tuvieron miedo Profe, que el mismo pueblo tomara esa medida y que se revolucionara. Ay, ¿será que puedes aceptar a Sara Alejandra, por favor? Ya la acepto, no me aparece la solicitud acá. Ya, la miro. No la veo, no me aparece. Allá, no aparece. Admitir. Admitir a todos. Listo, ya. Bueno, entonces habíamos dicho que en este movimiento donde las personas dicen esto no es normal, nosotros tenemos que cambiar. Hemos vivido años, siglos tras la dominación de un solo rey, donde nos explotan y nos siguen explotando y no tienen en cuenta nuestras necesidades. Es el cambio más trascendental. Queda en Francia y va a servir de modelo para los demás países. ¿Cuáles países? Más adelante va a afectar directamente lo que es Latinoamérica, ¿no? ¿Cuándo se da este cambio? Se da a finales del siglo XVIII. Estamos hablando de los años de 1700, ¿cierto? No solamente fue importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, especialmente en Latinoamérica, en las colonias americanas y en las colonias españolas que estaban acá, ¿no? Sirvió de ejemplo para otros países, donde se desataron conflictos sociales similares en contra de un régimen anacrónico y opresor. O sea, un régimen que no tenía en cuenta al pueblo, que solamente le importaba a sí mismo y los beneficios a la nobleza o a la burocracia o a los mismos aristócratas, ¿no? Como eran las monarquías. Esta revolución significó el triunfo, escuchen, de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza feudal y el Estado absolutista. Si estamos en pleno siglo XVIII, ¿cierto? Es decir, en los años de 1700, todavía en Francia había feudalismo, pero había como una evolución de ese feudalismo donde ciertas personas tenían derechos, pero todavía seguían trabajando bajo el rey. Recordemos que ese feudalismo se dividió o se rompió ese sistema feudal con una epidemia, ¿no? Que fue la famosa peste negra, que ayudó a que muchos de esos señores feudales quedaran en quiebra, muchos de sus nobles dejaran sus tierras, y muchos de esos siervos abandonaran a esos nobles, se conformaran otras clases sociales. Pero tristemente en Europa seguimos viendo lo que es un sistema feudal. Todavía siguen trabajando bajo la figura de un rey y bajo la figura de una nobleza. Bueno, miremos quién fue el que todavía tenía ese sistema. Dice, durante el reinado de Luis XIV, en 1743 y 1715, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Cuando hablamos de monarquía absolutista, es que el único poder central es el rey, ¿cierto? Posiblemente puede escuchar consejos del clero, ¿cierto? De la iglesia,
pero verdaderamente quien tomaba las decisiones era el monarca. Tenía la nobleza, que eran esos consejeros hacia el rey, pero de pronto podían darle consejos más no tomar el poder en sí. Era la base de este régimen, pero en realidad el Estado se encontraba en una situación económicamente precaria. Se agravó con el mal gobierno de Luis XV, bisnieto de Luis XIV, que tocó fondo durante el reinado de Luis XVI. Gobernante bien intencionado, pero de carácter débil, por lo que se le llamaba el buen Luis. Entonces tenemos dos características importantes. Primero, ya había una crisis económica anterior que tuvo que heredarla el buen Luis XVI. Esa crisis económica, ¿por qué la tenía? Primero, por las colonias, ¿no? Ellos querían tener colonias, 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 y así tener dinero. También hacen una alianza importante con uno de los países que recién se va a independizar, que va a ser los Estados Unidos. Ellos van a ayudar a la independencia de los Estados Unidos, con el general Farragut. Ellos van a llevar ese apoyo, a los Estados Unidos, y los Estados Unidos van a quedar eternamente agradecidos con Francia, y esos favores se los van a devolver más adelante cuando ustedes vean la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces tienen una precaria situación. Hay una crisis económica, hay hambruna, el sistema social y el sistema político del feudalismo no está sirviendo para el pleno siglo XVIII. Ya hay desarrollo mercantil, hay bancos, hay un tipo de capitalismo que hasta ahora se está desarrollando y ellos siguen viviendo en la edad oscura o en la edad media. Entonces, no hay desarrollo. Y lo triste es que la persona que le toca toda la crisis de la Revolución Francesa es una persona que tiene un carácter muy débil, que no es capaz de tomar decisiones certeras, no analizar las situaciones, sino que deja que los nobles puedan manipularlo y así él, de acuerdo a lo que digan los nobles o lo que diga la alta sociedad, puede tomar dichas decisiones. Entonces, digamos que ese buen Luis no va a tener ese carácter de líder, sino va a ser un líder que va a estar manipulado por todas las bienaventuranzas de los nobles, ¿no? Bueno, el mantenimiento de un Estado absolutista demandaba mucho dinero, escuchen, ya que existía un gran número de funcionarios en el gobierno y cada uno buscaba su propio beneficio. Era decir, que no todos trabajaban en torno a los objetivos o las metas del rey, no. Cada uno buscaba lo suyo, lo que le interesaba, su riqueza, volverse más poderoso, poder tener dominio sobre tierras. Y así había choque de intereses y estos choques de intereses se los transmitían al rey y el rey no sabía cómo solucionarlos, ¿no? Además, cuando hay muchos funcionarios, el dinero del pueblo tiene que estar distribuido dentro de esos funcionarios, a esos funcionarios. Y si esos funcionarios no están sirviendo hacia el pueblo, pues lógicamente el pueblo no va a verse beneficiado para nada. Similar con la realidad, algo. De Colombia, algo. Y cada uno buscaba su propio beneficio. Se tenía que mantener un gran ejército permanente, la corte vivía rodeada de lujos. ¿Por qué un ejército permanente? Porque él tenía ciertas batallas y sobre todo tenía una disputa gigante, gigante con Inglaterra. ¿Por qué gigante con Inglaterra? Porque le jugó mal a Inglaterra dejando que su colonia, los Estados Unidos, se independizara. ¿Y quién le ofreció esa ayuda? Francia. Entonces Inglaterra tenía resentimiento con Francia y tenía que mantener un ejército permanente en caso de que fuera atacado. Recordemos que están muy cerca. Lo que los divide son el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Bueno, otra característica importante. A pesar de que están quebrados, a pesar de que están ayudando a una guerra que es de los Estados Unidos, tienen que tener un ejército permanente. La población tiene un sistema feudalista precario. Están cayendo en crisis económica desde Luis XIV. Y así sucesivamente. Y se dan una vida de lujos, es decir, que todos los impuestos también recaudados del pueblo que está viviendo y que está sufriendo toda esa precariedad,
los están invirtiendo en lujos para darse a conocer como la monarquía más lujosa y más poderosa de Europa. Entonces, creo que esto es la fórmula perfecta para que este tipo de revolución se presentara y que este tipo de gobierno cayera de picada, ¿no? Miremos acá, algunos ministros de Hacienda trataron de encontrar una solución a esta crisis, ministros de Hacienda, es decir, nobles, ¿no? Pero sus medidas solo complicaron más la situación. Aparece un nuevo problema, el envío de tropas a América del Norte. Entonces, los ministros de Hacienda dicen, bueno, estamos en una crisis, estamos enviando tropas, ¿qué podemos hacer? Saquemos más impuestos. Hagamos más impuestos para que se reactive la economía. Algo similar con Colombia, parece. Hagamos una reforma tributaria, en este caso. Entonces dicen, activemos más los impuestos. ¿De dónde piensan que los campesinos van a sacar más impuestos si ellos ya no tienen semillas, si sus tierras ya están cansadas de cosechar, si no tienen retribución del Estado? Envían tropas a Norteamérica para defender las posiciones territoriales, supuestamente, ante el avance inglés, o sea, ante Inglaterra, y se genera la guerra de los Estados Unidos, y como consecuencia, por el apoyo a los Estados Unidos, Francia se endeuda más. Entonces, ahí queda Francia nuevamente endeudado, con crisis, y apoyando a un país. Soluciones que proponen. Las soluciones que van a proponer. Intentan tradicionalmente aumentar los impuestos y no pueden, no van a poder. La gente se va a morir de hambre, no van a poder aumentar los impuestos. Se trató de conseguir que la nobleza también aporte su correspondiente diezmo, medida que provocó la ira de la oposición en esta última clase social. Es decir, si solamente el Estado llano o el mismo pueblo aportaba impuestos, ¿cierto? ¿Por qué no las personas que tenían más dinero que aporten un poquito para que se pueda salir de la deuda o de la crisis? ¿Y qué hacen los nobles? No, qué pena, a mí, por favor, no me vayan a sacar dinero de mi arca. ¿Cómo así que yo soy un noble, soy una persona de alta sociedad? A mí tienen que darme, a mí no me tienen que sacar dinero. Entonces empiezan a chocar esas medidas contradictorias. ¿Contra quién? No van a ir contra el pueblo, y van a ir contra el monarca. Y por último, dice que provocó la ira de la oposición y que estaba dispuesta a defender sus privilegios feudales hasta el punto, ojo, escuchen, hasta el punto de enfrentar la monarquía. Es decir, que ellos no eran leales al rey. Ellos solamente le interesaban el bien propio. Eran capaces de derrumbar la monarquía, dar un golpe de estado a la monarquía, solamente que le preservaran sus propios derechos. Para que eso no empeorara, chicos, su situación económica, la nobleza trató de acaparar más cargos en la burocracia. ¿Cuáles son los famosos cargos en la burocracia? Son cargos o funciones propias de ministerios. Entonces, ¿qué hizo? No. Para que el rey no nos venga a nosotros a sacar impuestos, pues no vamos a dejar ningún cargo desocupado. Llenémoslo más de nobles y nobles y nobles para que esos nobles nos vayan a apoyar y cuando nos coloquen esa reforma, nosotros decimos, no, gracias, no. Y adicionalmente, se dice que además aumentaron, escuche, aumentaron la explotación de los campesinos en sus tierras, exigiéndoles mayores contribuciones. Ellos ya tenían impuestos, ya les habían sacado varias veces impuestos, y ahorita les dicen, no, es que ustedes tienen que trabajar más y tienen que darles más al rey. Entonces, ¿qué no va a generar una revuelta o qué no va a generar la ira propia de los trabajadores? Claro que lo va a generar. Y por eso, más adelante nosotros vamos a ver cómo es que ellos están divididos. Ellos están divididos en 3 estados importantes. Se dividían tres pirámides o 3 cargos en la pirámide de funciones. Sabemos que en la parte de abajo, que es el tercer estado, que ustedes lo ven acá, va a ser comprendida por la mayoría de población, pero esa población va a ser siervos, ¿cierto?
campesinos, van a ser trabajadores, mercaderes, artesanos, ¿cierto? Y muchas personas que vivían de tareas domésticas, que es, digamos, la población en general. El segundo estado va a estar integrada por la nobleza, que son los cargos burocráticos o ministeriales, o funcionarios del sistema del gobierno del rey, donde ellos prácticamente se les va a pagar un tributo solamente o un impuesto solamente por ser burocrático y por ayudar al gobierno, ¿no? Y también le van a pagar a ellos lo que es parte de ese tributo, ese impuesto por cosechar las tierras del rey. Y en el primer estado vamos a encontrar, como siempre, al rey, a la monarquía absoluta, y algo importante, en este caso no se notaba tanto la iglesia, pero sí estaba presente, y vamos a encontrar tanto a la monarquía absoluta como a la iglesia. Lo verdad es que todos los impuestos iban por la monarquía, pero tenían que pagarle un impuesto también a la iglesia. Ese impuesto a la iglesia era el 10% de lo que poseían o lo que desarrollaban o lo que ellos conquistaban en las guerras, ¿cierto? Y estos campesinos también tenían que pagarles el 10% de sus cosechas también a la iglesia. Era decir, impuesto tras impuesto tras impuesto a estos pobres campesinos. La base de la sociedad. Entonces no había pueblo que resistiera todas aquellas injusticias. Además, recordemos que el tercer estado era el peor estado, que le tocaba hacer los peores trabajos y era el que menos tenía. Bueno, vamos a mirar cómo se desarrolla esta revolución. Aquí dice, viendo la difícil situación económica que se asomaba, la nobleza exigió llamar a los estados generales, es decir, una reunión general, para el tratamiento de la ley de impuestos, donde obtuvo la mayoría de votos por los privilegiados, el clero y la nobleza. Entonces, ¿qué hace el primer paso para legalizar este último impuesto que va a generar la furia del pueblo? Va a empezar a llamar a todos los nobles, o sea, el segundo estado y el primero, y les va a decir, bueno, vamos a colocar a votación si es necesario implementar este último impuesto, si el pueblo es capaz de sostenerlo, y a esta generalización o a esta reunión se le conoce como los estados generales. ¿Qué hacen las noblezas? Ellos no querían que le sacaran de su arca, entonces, como acapararon todos los cargos, dijeron, no, estamos a favor, y empiezan a votar que este impuesto se le aplica a la población. Y lo irónico también es que la iglesia, sabiendo la explotación y el sufrimiento de los campesinos, apoya esta iniciativa, con tal de que no le quitaran ese 10% que le pagaban los campesinos por las cosechas y el 10% que obtenían ellos cuando los nobles o el ejército iba a las guerras y conquistaba ciertas colonias, ¿no? Bueno, ¿cuándo se desata en sí toda esta revolución? Se desata el 14 de julio de 1789, ¿listo? Donde, ojo, la burguesía, ustedes dirán, ¿qué es la burguesía? Recordemos que en la clase social del tercer estado estaban los mercaderes, los comerciantes, algunos proletariados, ¿cierto? Estaban los campesinos, y digamos que esos comerciantes o banqueros o mercaderes empiezan con ese inconformismo de ese impuesto a llamar a todos los campesinos y a generarles a ellos inquietudes por qué tienen que pagar el último impuesto, ¿cierto? Y esta multitud empieza a revolucionarse. Dice que muchos hombres y mujeres ya saturados de esas injusticias, saturadas de tantos impuestos, de aguantar hambre, de ver que solamente la nobleza tenía privilegios, de que el rey era débil, de que iban a apoyar una guerra que no les pertenecía, que tenían que estar fiándose las espaldas de Inglaterra, van a generar una revuelta y especialmente van a quemar el símbolo de dicha opresión, que va a ser el símbolo también de esa revolución.
Recordemos que cuando ellos no pagaban los impuestos, el rey y la nobleza los llevaban a una cárcel y a las mazmorras de esa cárcel, que era conocida como la cárcel de la Bastilla, ¿cierto? Entonces, esos hombres y esas mujeres que empiezan a gestionar o que empiezan a desarrollar como esa insurgencia en el pueblo, dicen, no, quememos el símbolo de la opresión, y ese símbolo de la opresión va a ser la cárcel de la Bastilla. De ese símbolo de ese régimen absolutista. Bueno, dice que en ese momento los funcionarios de la cárcel y opositores del gobierno toman por la fuerza la cárcel, la queman y atemorizan, escuchen, atemorizan absolutamente a todos los nobles y al mismo rey. Y estos rumores no solamente se van a quedar en la parte de la ciudad, ¿cierto? En la capital, sino que se van a extender a todos aquellos campos que están alrededor del desarrollo de la ciudad. Y esto va a generar que muchos de los siervos, ¿cierto? Muchos de esos vasallos que vivían, o muchos de los campesinos, se levanten en contra de los señores feudales. Tanto es así el temor que muchos de ellos toman por sus manos la venganza, asesinan a estos señores feudales, queman esos castillos, son saqueados esos castillos y adicionalmente incendiados. Y a este movimiento del campo hacia la ciudad se le conoce en ese periodo de revolución como el Gran Miedo, donde verdaderamente la población campesina dice no más, y empieza a tomar fuerza en contra de los señores feudales, y los señores feudales tienen que salir, algunos son asesinados y otros tienen que salir a las grandes ciudades para refugiarse en torno al rey. Bueno, tiempo después de que esto sucede, se dice que se conforma una asamblea nacional. El rey, lógicamente, va a huir. Sabemos que él tiene que huir porque lo están buscando. Los nobles no saben tampoco dónde esconder, cómo refugiarse, y el pueblo está en insurrección. Para calmar este pueblo, la burocracia, es decir, mercaderes, comerciantes y demás, citan a todo el pueblo en la plaza principal y empiezan a conformar una reunión importante, que esta va a tener base para la segunda parte de la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, que es conocida como la Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional, como les venía diciendo, estaba conformada por la burguesía, comerciantes, mercaderes, bancarios, campesinos, ¿cierto? Personas que tenían, digamos, un estatus un poquito más alto que los mismos campesinos, y empiezan la lucha y la pujanza de conformar sus ideales en contra de esa monarquía, en derrumbar esa monarquía. Ya habían dado su primer paso. Su primer paso era tomar, digamos, ese poder del pueblo, o manifestar ese poder del pueblo. El segundo, derrocar ese impuesto que iban a colocar. Tercero, quemar la cárcel de la Bastilla. Y cuarto, generar un gran miedo en la población y en los señores feudales, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la parte. Y empiezan ellos a reunirse en la plaza central y a conformar algo que más adelante se va a conocer como la Asamblea Nacional, ¿cierto? Que se van a unificar todos esos ideales y que van a conformar más adelante como esa reorganización del poder, donde donde se le va a ceder el poder al pueblo y se le va a quitar los privilegios al rey y a la nobleza, ¿cierto? Dentro de esa asamblea se van